Buen día, Paloma. Bueno, como le estaba comentando, el trabajo práctico número 5, ¿sí? Trata sobre lo que es la higiene de los procesos y lo que ustedes tienen que buscar o lo que tienen que hacer en realidad es un diagrama de flujo de un proceso de elaboración. O sea, ustedes tienen que elegir un producto, ¿sí? El que ustedes quieran y realizar este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo le va a servir como base para realizar el trabajo práctico número 6, que es la planilla de POES. Y además, les voy comentando, así ya lo anotan, esta planilla de POES, ustedes la van a realizar en grupos de 3, así que ustedes vayan organizándose y en lo posible, antes de que termine la clase, me avisan y me dicen quiénes son los integrantes de cada grupo. Y ese trabajo que lo van a realizar, entre 3 se va a exponer, ¿sí? Ustedes van a tener que elaborar un Power con 5 o 6 diapositivas, si quieren más no hay problema. Las diapositivas que ustedes consideren necesarias para explicar cómo han hecho el diagrama de flujo, cómo es el tema de esta planilla de POES. Y esta exposición va a ser el 16 de noviembre y hasta ahora es de manera personal, ¿sí? Presencial en realidad, en el colegio, la facultad, perdón, estaba pensando otra cosa, ¿sí? ¿Entendieron? Ya le vamos a estar avisando con la profe, bien, el tema de, el horario va a ser el horario de clase, pero va a ser presencial, hasta ahora lo que queremos que sea presencial. Así ustedes van a tener que ir buscando, haciendo y armando el Power para que ese día los pongan y lo expliquen. ¿Sí? Ustedes saben qué es un diagrama de flujo, empecemos por ahí. ¿A qué se llama diagrama de flujo? ¿No? ¿Nadie? Después ya. Profe, es como una guía en donde se señalan todas las etapas por orden eh, con respecto a un proceso de elaboración. Bien. Ya está. O sea, que es un diagrama de flujo, como dice su compañera, según. Esperen que se volvió loca la compu. Uy, me cerró el Power, dame un segundo que lo vuelvo a abrir. Está loquita la compu, no se preocupe. Bueno, como dice su compañera, según la FAO, que es un diagrama de flujo, es una representación, ¿sí? Sistemática, una representación de una secuencia, ¿sí? De una fase de operaciones que se llevan a cabo, en nuestro caso, ¿sí? Porque estamos en lo que es alimentos. Eh, ahí está. Lo que es producción, elaboración de un determinado producto alimenticio. Esperen que justo que salí y ahora no quiero volver a entrar. Bien. Sí, entonces, que ese es un diagrama, una representación para llevar o para ver la secuencia, las fases, ¿sí? Las operaciones que se hacen o que se realizan durante el proceso de elaboración de un producto determinado. Esta representación lo que tiene, como bien dijo su compañera, o lo que debe tener es toda la información que es necesaria o que va a ser necesaria para que el proceso que nosotros queremos este, se realice en las condiciones en las que nosotros deseamos, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, esta realización de este diagrama de flujo
lo que hace, lo que nos permite es tener identificadas todas las fases, ¿sí? Del proceso. Y de esta manera vamos a poder, ¿qué? Vamos a poder realizar un análisis muy detallado de cada una de esas etapas, ¿sí? Este diagrama de flujo es una herramienta, ¿sí? Que con esta herramienta lo que podemos hacer es mejorar la gestión de la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a mostrar todo lo que es el proceso desde una visión general, desde una visión global, y de esta manera vamos a poder llegar a identificar problemas, ¿sí? Con este diagrama también vamos a poder capacitar a nuevos empleados, o bueno, ver lo que es responsabilidad de todo el proceso, cuando, por ejemplo, si hay una ausencia, una falta, podemos poner a alguien en su reemplazo y que va a comprender, ¿sí? Todo lo que es el proceso a partir de este organigrama lo puede comprender fácilmente. ¿Cómo se realiza estos o este diagrama? Primero tenéis que identificar todas las etapas del proceso, ¿sí? Y todos los detalles que para vos sean importantes o que sean pertinentes. Se debe conocer todos los elementos que están implicados, ¿sí? Estamos hablando de materias primas, de materias primas primarias, de materias primas secundarias, de los materiales auxiliares que podemos llegar a utilizar, de todos los materiales que estén en contacto con los alimentos, los subproductos, de los residuos generados, etcétera. Y generalmente responde o debe responder en realidad a preguntas como por ejemplo, si en esa etapa se produce la entrada de materias primas o no, si también hay o se usa materias primas secundarias, si se generan residuos, qué ingredientes se utilizan, porque si nosotros no sabemos qué ingredientes se utilizan, va a ser complejo cuando alguien que no conozca y tenga que ver el diagrama o tenga que realizar una tarea, si no está escrito y no se sabe qué ingredientes se utiliza, vamos a estar en un punto difícil. También hay que ver qué equipos se ven implicados, ¿sí? Bueno, y todos los materiales que pueden entrar en contacto con el alimento, con el producto, con los envases, con el vapor de agua, todo lo que puede llegar a ocasionar también problemas en esta producción. Una vez que se identifique y se detalla todas estas etapas, todos los elementos que intervienen en cada una de ellas, tienen que ordenarse, ¿sí? Porque este diagrama tiene que tener un orden, un flujo de circulación. No es que vamos a poner las etapas como nosotros queramos, sino que va a estar en su orden correspondiente. Y bueno, y con toda esa información que nosotros sacamos antes preliminarmente, diseñamos este esquema, este diagrama, y donde vamos a estar indicando cuáles son las entradas, ¿sí? Y cuáles serían las salidas. Una vez que ya tenemos este diagrama, ¿sí? Lo que nosotros debemos realizar es una revisión, o sea, ver si lo que nosotros escribimos o el diagrama que nosotros tenemos coincide eh, en lo que realmente se hace en el proceso, ¿no es cierto? Y de esta manera vamos a tener o vamos a saber la seguridad, vamos a tener la seguridad de que ese diagrama es correcto y de que el proceso que nosotros estamos haciendo es el correcto y vamos a tener, o la obtención, el fin va a ser un producto sano e inocuo. Este recorrido se tiene que hacer en tiempo real, ¿sí? O sea que se debe hacer un recorrido en lo que es la línea de proceso. Generalmente se usan símbolos, hay muchos tipos hay muchas maneras de realizar un diagrama de flujo. Puede ser simple, ¿sí? Ya les voy a mostrar. Puede ser un poquito más complejo, se le puede dar colores, pero generalmente se utilizan unos símbolos que son fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven acá, hay un símbolo donde va a indicar el inicio y el fin del proceso. Como ven, es un tipo rectángulo, pero la diferencia o lo que lo caracteriza es
las esquinas que son redondeadas, ¿sí? Luego lo que es un cuadrado o un rectángulo, para realizar o para indicar el proceso, ¿sí? Luego tenemos un símbolo para lo que es entrada de datos, salida de datos, entrada de productos, salida de productos, ¿sí? Y este de acá generalmente es cuando se tiene que tomar una decisión, cuando tenemos un producto por ejemplo, si el producto está en mal estado o está bien. Tenemos, si está en mal estado, ¿qué pasa? Si está en buen estado, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Se entiende? Ejemplo que tenemos uno muy simple que no sigue con esos diagramas, pero que está bien. Como le digo, hay muchas maneras de hacerlo. Para comenzar a realizar un diagrama, generalmente se utiliza uno así común. Por ejemplo, este es un diagrama de flujo, perdón, de proceso de elaboración de mortadela, ¿sí? Donde ustedes ven acá y se indica, por ejemplo, tenemos la recepción de la carne, la preparación de la carne, el pesado y el corte de la carne, la molienda y mezcla de la emulsión. En esta parte, la molienda, mezcla y emulsión, se realiza ¿qué? La adición de los condimentos y de los aditivos, ¿sí? Tenemos el embutido, ¿sí? Después de esta molienda, mezcla y emulsión. Luego viene la cocción, se realiza el enfriamiento por agua, la refrigeración, el almacenamiento y la venta. ¿Qué es importante del diagrama de flujo? Que ustedes tengan bien en claro el sentido de las flechas, ¿sí? Que incorporen en el diagrama todos los datos. Por ejemplo, ven acá que se produce una adición de condimentos aditivos. Esto podría ser más complejo, inclusive, y poner acá a continuación cada condimento y cada aditivo que se realiza y de ahí pasar a la flecha, no hay ningún problema. Pero la idea es eso, que ustedes que entiendan el sentido de la flecha. ¿Por qué? Porque el sentido de la flecha te va a decir cómo es el proceso. Si nosotros lo hacemos al revés, ¿qué va a pasar? Se va a entender que a la preparación de la carne, de ahí pasa la recepción. Y no es el sentido real del proceso, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto del sentido de las flechas para que se entienda y que cada una de las flechas se realicen, ¿sí? En los procesos que corresponden, porque si esta adición de condimentos y de medicamentos la hacemos mal por algún motivo y termina indicando que va en esta parte pesado y corte la carne, una persona que no conozca el proceso y que vaya a querer realizarlo, lo va a hacer en una etapa que no es la que corresponde, ¿sí? En este caso no va a cambiar tanto el producto, pero en otros casos, si nosotros no realizamos la inclusión de ingredientes o no realizamos algunos procesos, algunos puntos en lugares que son, podemos alterar el producto, ¿sí? Ya sea organolépticamente o física y químicamente, o podemos incorporar lo que es contaminación microbiológica, ¿sí? Yo acá tengo para mostrarles un ejemplo, ¿sí? De un práctico del año pasado de uno de los chicos, para que ustedes vean otra manera diferente. Como ven ahí dice año 2022, es de una alumna del año pasado, y donde realizó este organigrama fabril. En realidad es diagrama de flujo. Nosotros el año pasado no lo cambiamos el nombre, pero es diagrama de flujo de la preparación de estos macarrones, creo que son macarrones. Ay, macarón. ¿Sí? Y bueno, ustedes ven acá, eh, tienen acá la reacción de materia prima, que sería el inicio del diagrama. Como ven, tienen todo lo que es esquinas redondeadas para indicar que es el inicio. Tiene la materia prima que se usa: relleno, huevo, azúcar, harina de almendra. Este de acá es por la incorporación que se realiza a la harina, ¿sí? De almendras. Y bueno, después comenta o se muestra que se ve en este diagrama que después de tener la recepción de materia prima se produce el almacenamiento,
¿sí? El almacenado. Y luego ya se empieza con qué, con el mezclado de los ingredientes, ¿sí? En este mezclado de ingredientes tenemos el horneado, el enfriado, otras diferentes etapas, ¿sí? Esto va de enfriado a relleno, cobertura, ensamblado, hasta la distribución o venta. Este de acá tendría que tener las esquinas más redondeadas para que se entienda que es el fin, ¿sí? Como ven, se pueden incorporar diferentes formas, diferentes colores, eso ya queda a disposición de cada uno. Lo que sí tiene que quedar claro es el sentido de las flechas y que esté todo el proceso bien desarrollado, que no nos estemos faltando una parte. Por ejemplo, de acá del horneado no podemos eliminar el enfriado, ¿sí? Y pasar directamente, por ejemplo, a ver, ¿dónde estás? Vamos así un ratito. No podríamos poner del horneado al relleno y a la cobertura. ¿Por qué? Porque estaríamos faltando un paso y no sería realmente eh, correcto este diagrama de flujo. ¿Sí? Luego de realizar este diagrama, lo que deben hacer es ver dónde en estas partes del diagrama puedes llegar a tener problemas, o sea, puntos donde puedes llegar a tener problemas en la producción. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en este caso, vieron que en lo que es control de calidad, en el almacenamiento, mezclado, enfriado, en la distribución, podrían llegar a tener algunos inconvenientes, ¿sí? Entonces se pone cuál es la etapa y cuál podría ser el posible problema. ¿Para qué se hace eso? Para que una vez que tengamos eso, ¿sí? Podamos nosotros hacer o realizar las variables controlables. O sea, cómo vamos a controlar que esas posibles o esos posibles problemas que pueden llegar a ocasionar contaminación o pueden llegar a desviar la línea de producción, cómo podemos hacer para controlarlas, ¿sí? Entonces, en cada una de esas etapas donde nosotros vimos que hay problemas, tenemos que ver la manera de una solución, de controlarlas primero, ¿sí? Y luego que nosotros ya hemos controlado, vamos a necesitar que si por algún motivo hubo una desviación en ese problema, en ese proceso, perdón, ver cuál sería las soluciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos pasteurizando la leche y por algún motivo la máquina de pasteurización tiene algún desperfecto y no llega a alcanzar la temperatura adecuada, uno de o sea, sabemos que un punto o una etapa importante va a ser la pasteurización, ¿sí? Es una etapa muy importante que sabemos que si no se realiza como corresponde, es decir, que si la leche no alcanza la temperatura indicada en el tiempo que corresponde, no vamos a tener la eliminación de los microorganismos, vamos a tener riesgos eh, de que se reproduzcan, de que haya mucho más de estos microorganismos, de que puedan haber microorganismos patógenos y eso va a afectar la salud. Entonces, esa leche que nosotros venimos controlando, porque tiene que tener una planilla de control de la temperatura a la que llega, y si nosotros vemos que no llega porque se ha descompuesto la pasteurizadora o por algún otro motivo, ¿sí? Lo que se tiene que ver es que esa leche vuelva al circuito para volver a pasteurizarse. No es que no importa si no alcanzó la temperatura, listo, yo la paso para la venta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes en el trabajo, en fin, es eso. Es armar este diagrama de flujo del producto que ustedes quieran y en base a ese diagrama explicar cuáles serían las zonas o las etapas donde tienen mayor riesgo, ¿sí? De contaminación, de alteración del producto si no se realiza de la manera correspondiente. Y por último, ver cuáles serían la manera de controlar ese punto o esa etapa que puede llegar a traer problemas. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Es cortito, rápido. Y como les digo, y como les comentaba, este, este trabajo, el trabajo práctico número 5
lo van a usar de base para hacer el trabajo práctico número 6, ¿sí? Y no sé si entró alguien más desde que yo expliqué este trabajo, se tienen que agrupar, ¿sí? De 3 personas, vamos a tener 4 grupos de 3, y de esta manera después lo van a exponer y explicar ustedes. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Como les comenté, necesitaría que después me pasen los grupos si ya están armados para que nosotros ya lo tengamos y lo sepamos. Por ahí ustedes ya trabajan siempre en grupo, ya tienen su grupo determinado, no, no sé. Como ven, terminamos muy rápido. ¿Por qué? Porque la idea es esa, que empiecen a organizarse, ¿sí? Hasta que las 9:30 para que nos pasen los grupos y vayan viendo qué van a hacer, o sea, de qué producto quieren hacerlo. Profe Ana, ¿quieres agregar algo más? Yo ya les comenté que este trabajo se tiene que exponer, que tiene que estar en grupo y también le dije que posiblemente se haga de manera presencial. No sé. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. Yo, profe, entonces Sí, el sí, trabajo sí. 5 también es en grupo. Decidimos entre las 3 personas acerca de qué actividad realizamos el diagrama de flujo. Ujú. Y sí, porque si no tengan que exponer, Bien, bien, bien. o bueno, o si no saben qué vamos a hacer, cada uno haga individual. Mira, Ceci, gracias. Cuando ustedes tengan que hacer trabajo práctico número 6 entre los 3, debatirán cuál de los 3 les gusta más. Así tienen más opciones, ¿no les parece? Quedaron callados, no les gustó mi idea. No vale. Estoy Disculpen, diciendo chicos. una idea feliz y ustedes no les gustó mi idea. ¿Algo más que quieran preguntar?